Bueno, pues bendiciones amigos. Soy Sergio Villarreal del canal Experiencia de Dios y les doy la bienvenida a mi canal. Como ya he explicado en otros videos, este es un canal católico. Está dirigido a creyentes que quieren profundizar en su fe. Aclaro que no es un canal de debate ni de confrontación. Yo no busco eso. Y si alguien piensa entrar a confrontar, este no es el lugar para hacerlo. Atenderé con gusto a quien me plantee dudas con respeto y buena intención, pero no lo haré con quien utilice el lenguaje agresivo, el insulto o la ofensa. Este es el primer video que hago sobre un tema que me apasiona y que pienso abordar profusamente, que es la demostración de la existencia de Dios. No es que como creyentes necesitemos pruebas, pero es que las pruebas están ahí y es hermoso poderlas demostrar. Durante muchos tiempos, durante mucho tiempo, algunos han argumentado que creer en la existencia de Dios es anacrónico, es decir, que es fuera de tiempo, que la ciencia es capaz de demostrar que Dios no es necesario y que todo cuanto existe tiene una explicación que no requiere la intervención de un creador. Con estos videos, pienso demostrar que esta es una forma de pensamiento dogmático, no científico, que rechaza sin argumentos sólidos una postura que no puede rebatir con la razón y que muchos autores, como Fray Nelson Medina, han llamado cientificismo. Pues bien, voy a crear un nuevo playlist sobre este tema, existencia de Dios, y los videos que vaya creando sobre este tema los iré subiendo a este playlist. Este es entonces el primer video relacionado sobre este tema. Veremos en estos videos, empezando desde el actual, empezaré con este tema en particular, pues con los argumentos racionales, filosóficos, planteados por Santo Tomás de Aquino. En este video explicaremos el primer argumento de Santo Tomás, llamado también Primera Vía, y dedicaremos un video para cada uno de los otros 4 planteamientos, razonamientos o vías que propone Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Reitero que se trata de argumentos racionales y filosóficos y que tienen por sustento la lógica y el sentido común. Los vamos a ver en un momento. Vamos a ver el primero en un momento. En futuros videos veremos también otras evidencias científicas, argumentos racionales también que apuntan a la existencia de un creador. Continuaremos acumulando videos que nos permitan no dejar dudas al respecto y empezaremos, bueno, pues recordando que Santo Tomás de Aquino no es de nuestro tiempo, es una persona que vivió en el siglo XIII. Él fue un fraile dominico, fue una persona sumamente inteligente, probablemente de los más inteligentes en su tiempo, al grado de que su pensamiento y su obra ha perdurado hasta nuestros días y sigue siendo central en el estudio de la filosofía y la teología católicas. Este es un retrato de, de, de Santo Tomás de Aquino, creado o elaborado muchos siglos después de su muerte. No existe una imagen de su aspecto físico, así que pues es lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Sin más, pues vayamos entonces al primer argumento de Santo Tomás y que se llama la primera vía de Santo Tomás de Aquino y vamos a ver lo que postula. Voy a leerlo íntegramente la traducción al español del lenguaje que se utilizó en el siglo XIII. Es un documento ligeramente pues, largo, robusto, pero vamos a leerlo entre todos. Y dice así, la primera y más clara vía es la que se deduce del movimiento. Estamos hablando vía para demostrar la existencia de Dios. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser
que en cuanto a potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo, la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro. Y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. Bien, pues este es la primera vía planteada por Santo Tomás y vamos a platicar un poquito sobre ella. Primero aclaremos que en este documento la palabra vía es sinónimo, la palabra movimiento es sinónimo de cambio, que la palabra potencia es sinónimo de potencial. Nosotros entenderíamos eso como el potencial de algo de moverse, el potencial de algo de cambiar, lo entendemos perfectamente. Es algo que no ha sucedido, pero puede suceder. Es algo que tiene la capacidad de llegar a suceder, ¿sí? Una persona tiene el potencial de llegar a ser un profesionista, una, eh, una verdura tiene el potencial de convertirse en alimento de alguien, ¿sí? Es decir, algo que puede llegar a convertirse en otra cosa después. Y el acto es sinónimo de la acción, eso es un poquito más entendible, o de la realización. También podemos decir que es algo que está sucediendo actualmente. Estar en acto quiere decir que está sucediendo en el momento, ¿sí? Cuando decimos que el fuego está en acto, estamos diciendo que el fuego en ese momento está encendido y por lo tanto es caliente, que es lo que nos quiso decir con su ejemplo Santo Tomás. Esto, pues, finalmente podemos irlo traduciendo al idioma de nuestro tiempo de la siguiente manera. En el universo, todo lo que existe tiene potencial de moverse, es decir, todo puede cambiar y todo cambia. Pero el cambio se da en respuesta a un estímulo externo, a un estímulo que lo genera. Y este estímulo es externo al objeto estimulado. Lo que provoca el estímulo está en acción, está actuando. Pero para estar en acción, tuvo que ser estimulado previamente por otro agente externo. Es decir, todo lo que existe se mueve y cambia porque está interactuando con otras cosas que lo estimulan. Ahorita pondremos algunos ejemplos actuales, dos ejemplos actuales. Pero eso a su vez tuvo que ser estimulado por otra cosa. Y eso a su vez por otra cosa previamente. Y así sucesivamente. Si llegáramos a recorrer el camino hacia atrás, pues entonces tendríamos que buscar un primer motor que no necesitara un estímulo previo. Podríamos seguir una línea sucesoria en la historia hasta encontrar ese primer agente que no necesite ser movido y que estimuló a otro agente que está en potencia. A ese agente le llamamos Dios. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de la vida actual que es cotidiano y que es trivial, si les parece,
pero que aplica perfectamente para entender lo que estamos queriendo decir y basta una imagen más que 1000 palabras. Creo que todos lo entendemos perfectamente, ¿sí? Para que la primer ficha de dominó se mueva, tuvo que ser estimulada, tuvo que ser tumbada, movida por alguien. Y esta a su vez va a mover a la siguiente y esta vez a su vez a la siguiente. Y hemos visto incluso videos de estos juegos que ahora hay, de múltiples fichas y cartas que se colocan para hacer este movimiento perpetuo o intenso, grandísimo, larguísimo, pero no eterno. Y tuvo que tener un origen. Tuvo que haber una mano que estimulara la primer ficha de dominó. Esta otra imagen no es compatible con la realidad. Podríamos decir que hubo alguien que tumbó la primera ficha de dominó, pero no vamos a tener entonces un movimiento perpetuo. No vamos a tener unas fichas de dominó que se estén moviendo permanentemente. De hecho, las leyes de la termodinámica y las leyes de la física lo prohíben. La segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, nos dice que todo tiende al desorden, de tal forma que no sería posible esperar un movimiento perpetuo de fichas de dominó que se reacomoden a sí mismas y se vuelvan a caer. Esto es lo que nos está tratando de explicar Santo Tomás de Aquino con esta vía. Pongamos otro ejemplo relacionado con la medicina, con la fisiología. En este ejemplo vemos pues un esquema del corazón que ha sido seccionado y que nos muestra en estas líneas verdes la forma en la que el impulso eléctrico recorre el corazón para que haya un latido cardíaco. Recordemos que el corazón late en el ser humano de 60 a 100 veces cada minuto en estado de reposo. El latido inicia en este lugar que se llama nodo sinusal y recorre por estas vías. Este impulso eléctrico recorre por estas vías, llega a este pequeño como relay que hay en el centro que se llama nodo atrioventricular y de ahí recorre hasta los ventrículos para estimular al corazón a un latido. Entonces, la primera pregunta sería, ¿de dónde surgió el latido del corazón? Pues podríamos decir que del nodo sinusal o sinoatrial que tenemos expresado en este lugar. Pero ¿de dónde sale el estímulo del nodo sinusal? Pues entonces tendríamos que irnos al primer latido que hubo en la vida. Ese primer latido lo podemos ver en este esquema de un corazón humano visto entre 16 y 18 días después de la concepción. Escuchemos bien, 16 a 18 días después de la concepción, en el tórax del embrión, ya existe esta estructura que tiene forma de tubo y que va a constituir el corazón. Y empieza a latir desde entonces y a hacer que por su interior fluya sangre. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el primer latido surgió de este lugar. La pregunta continúa. ¿De dónde surgió este lugar? ¿De dónde surgió este tubo cardíaco? Así se llama, tubo cardíaco primitivo. Pues alguien podría decir que surgió de las primeras células que conformaron un embrión, el espermatozoide y el óvulo, que llegaron a reunirse y que dispusieron el material genético que trae información para formar un individuo entero. La pregunta continúa. ¿Quién dispuso esta información ahí o qué logró que esa información estuviera dispuesta ahí de esa manera? La verdad es que el cientificismo establece que la evolución es suficiente para explicar esto. La verdad es que el sentido común y la lógica nos dicen que tenemos que buscar la causa última. ¿Quién movió la primer ficha de dominó? ¿Quién provocó el primer latido cardíaco? ¿Quién puso en el material genético dispuesto en una célula de los trillones de células que tenemos, pues toda la información necesaria para constituir un individuo entero?
Estas son las preguntas que nos podemos hacer y esta es la misma pregunta que en una forma pues adaptada a su tiempo se hizo Santo Tomás de Aquino en la primera vía, en la que estableció que tiene que haber un primer motor inmóvil que pudo haber creado todo el cambio que hay a su alrededor y que tuvo que ser externo a ese cambio. Sabemos por ciencia que el universo inició en el Big Bang hace cerca de 13.800 millones de años. ¿Qué inició el Big Bang? Bien, pues este es el estudio de la primera vía de Santo Tomás de Aquino, que trata de demostrar la existencia de Dios. En nuestro próximo video hablaremos de la segunda vía, que se parece un poco a esta y que pues va a ir sumando para tratar de tener cada vez más argumentos racionales y sólidos que nos demuestren la existencia de Dios. Podemos decir que todo cuanto existe y cambia tuvo que ser estimulado por un primer ser que no necesita ser estimulado para existir y cambiar, y que ese ser es Dios. Yo les quiero pues agradecer su presencia en este canal. Si este video les ha gustado, les pido que le den un like. Si es que es posible, hagan algún comentario, compartan con sus familiares y suscríbanse al canal. Nuevamente les doy las gracias y los espero en nuestro próximo video. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego.